Bueno, muchas gracias a los organizadores de... ¿Se oye, no? A los organizadores de esta jornada, al Club de Calidad y a SATA, que se han dirigido al Gobierno del Principado de Asturias para compartir con todos los asistentes qué actuaciones se están llevando a cabo desde el Gobierno del Principado de Asturias, en particular desde la Dirección General de Calidad Ambiental, pero también comentaré algunas iniciativas más transversales del Gobierno respecto a este tema de la economía circular. Me voy a permitir, porque es casi inevitable, dar alguna pincelada general, porque todos tenemos que... Todo esto de la economía circular pues tiene un componente entre filosófico e ideológico que nos inspira, pero bueno, trataré, prometo en la medida de lo posible, aterrizar las cuestiones que entiendo que pueden ser más de su interés sobre acciones concretas del Gobierno. Empiezo rescatando pues esta frase que apareció en la prensa hace un par de semanas, como entrecomillado, como los argumentos que dio el jurado de los premios del Premio Nobel de Economía, que se falló, pues no sé si fue el 7 o el 8 de octubre, y que es muy significativo del nivel que está tomando ahora el tema de la economía circular, como avanzada de lo que se viene comentando por la presentación de Forética, de una nueva manera de repensar el mundo y de hacer economía. Esto es lo que argumentó el jurado y habla precisamente, elige como premios Nobel de Economía pues dos personas que son representativas de una nueva manera de entender la economía como una gestión de recursos escasos, ¿no? De alguna manera, puntos de vista distintos a los tradicionales economistas teóricos más vinculados, por decirlo un poco en el lenguaje que estamos hablando hoy, a la economía lineal. Para los que llevamos mucho tiempo en esto del medio ambiente, pues yo me acuerdo yo llevo 20 años en la consejería en diferentes puestos, pues pasábamos pues una época en la que todo era hablar de desarrollo sostenible y sostenibilidad. Hicimos redes de sostenibilidad en el Principado de Asturias, estrategia de desarrollo sostenible, como bueno, en todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas, etcétera. A mí me gusta mucho esta definición que en una ocasión leí de un lingüista alemán que dice que el desarrollo sostenible al final terminó convirtiéndose en una palabra plástica, un término de un enorme poder ideológico y legitimador de la acción social y también de la acción pública, pero que al final tanto hablamos, tanto comentamos, tantas estrategias, redes hicimos, que llegamos a la inconcreción y a un cierto hastío sobre el concepto. Ahí viene pues, que en un contexto de crisis económica, alguien, aunque bien se comentó que era algo que ya venía de atrás, desde la Comisión Europea decide reinventar de alguna manera y revitalizar el desarrollo sostenible, pegándolo desde mi punto de vista más a la economía y menos al medio ambiente, porque en un contexto de crisis económica donde los aspectos ambientales como también los sociales o los de calidad, sabéis todos que decayeron de alguna forma porque había menos recursos, y los que estáis aquí de las empresas sabéis que tuvisteis que dedicar esfuerzos a sobrevivir prácticamente, con lo cual estos temas un poco más transversales pues bueno, se quedaron en algunos o en muchas ocasiones en un segundo plano. Entonces la economía circular pues viene a ser un poco ese rescate del desarrollo sostenible. Tenemos el reto, queda mucho, estamos ante un concepto todavía que se está desarrollando, tenemos el reto de que en un plazo de 10 o 20 años no nos vuelva a ocurrir ese hastío o esa al final indefinición del desarrollo sostenible, y por tanto que yo creo que estamos todos involucrados en aterrizar la terminología, en ponerle límites y en realizar acciones muy concretas, cada uno desde nuestras responsabilidades o desde nuestro punto de interés, para que todo esto dé frutos concretos y limitados. Bueno, no abundo en esto porque si no, lo que digo, pues estamos hablando por una parte de conceptos muy ligados al medio ambiente y a la política en concreta de gestión de residuos, la jerarquía de gestión de residuos, prevenir, reparar, reutilizar y reciclar,
pero es algo mucho más amplio. No solamente estamos hablando de conceptos ambientales, sino como seguramente oiremos hablar a lo largo de la mañana de hoy, estamos hablando de nuevas maneras de producir y nuevas maneras de consumir. Con lo cual está involucrado el sector productivo, todas las actividades económicas, la sociedad en su conjunto, en cuanto a que esas nuevas formas de consumir, los consumidores podamos demandar otras cosas, y estamos también, pues, las administraciones públicas en nuestros diferentes ámbitos de actuación y ámbitos competenciales, pues tratando un poco de dinamizar, de fomentar, pues desde el territorio en la medida que podemos, en el caso del Gobierno del Principado de Asturias. Muy brevemente, porque para explicar qué estamos haciendo en el Gobierno del Principado de Asturias, lógicamente tenemos que partir, somos una administración pública y tenemos, más allá de que nos gusten o nos veamos alineados con las ideas que vienen del ámbito europeo o del ámbito nacional, tenemos que encajar necesariamente con las políticas europeas y las políticas nacionales. Por una parte, porque evidentemente las nuevas políticas europeas están generando, pues, oportunidades desde lo que va a ser el nuevo periodo de programación de fondos estructurales, donde, bueno, probablemente en el que estamos, en el actual, pues la idea estrella fue la economía baja en carbono. En el nuevo periodo de programación a partir de 2021 parece que la economía circular puede ser uno de los conceptos estrella, y eso significa movilizar recursos públicos a todos los efectos, en infraestructuras, en ayudas, en convocatorias de proyectos, etcétera. Entonces, en ese sentido, como no podía ser de otra manera, pues nos vemos obligados a seguir las líneas políticas y estratégicas que se enmarcan desde Europa, que, bueno, que de aquí tampoco vamos a entrar. Tenemos una hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de recursos de septiembre de 2011 y un plan de acción para una economía circular que se ha venido desarrollando ya en algunos de los documentos, plataformas web, etcétera. Hay muchísima información que comentó antes Forética. Para mí, además, como perteneciente a una administración pública y una administración autonómica, creo que hay un concepto muy importante. Esto, más allá de estrategias y de ideas, en el ámbito europeo se está promoviendo nuevos paquetes normativos, y esto ya no estamos hablando de que nos guste o que sean ideas o de responsabilidad social o de compromisos voluntarios. Estamos hablando de directivas que las tenemos ya publicadas, muchas de ellas pues pendiente. Por ejemplo, la nueva Directiva Marco de Residuos y la de Vertido, bueno, pues se tendrá que transponer en España en los últimos años, y aquí estamos hablando de obligaciones, que son obligaciones para los Estados miembros, pero que obviamente se tienen que concretar en obligaciones, en nuestro caso, para las comunidades autónomas y para el conjunto de empresas y de sociedad. Con lo cual, pues bueno, los nuevos objetivos de reciclado de residuos municipales, en un punto en el que estamos, la casi imposibilidad, y nos ha pegado ya un toque la Comisión Europea, diciendo que España es uno de los países en clarísimo riesgo de incumplimiento del 50% de preparación para la reutilización y reciclado en 2020, pues ahora ya estamos hablando de un 60% en 2030, un 65%, bueno, a uno se le ponen un poco los pelos de punta pensando realmente si técnicamente y desde todos los puntos de vista vamos a ser capaces de llegar. Antes de 2025, recogida separada de textil, nuevos objetivos de reciclado de envases. Esto, como digo, son directivas que, bueno, que están ahí y que se van a ir calando los próximos años, bueno, pues en las diferentes leyes nacionales, planes estatales, planes autonómicos, etcétera. A nivel estatal, obviamente, como decía en el tema de Europa, pues estamos siguiendo también muy atentamente todo lo que está ocurriendo a nivel de, bueno, ahora mismo del actual Ministerio para la Transición Ecológica. Como saben, con el cambio del gobierno estatal, pues bueno, hubo una cierta parálisis en las dos iniciativas principales que estaban en marcha, pero bueno, como buena noticia, bueno, no sé si buena o mala, como noticia práctica, el equipo en concreto, bueno, pues de lo que es la Dirección General de
de calidad ambiental del Ministerio, en concreto de la Subdirección General de Residuos, se mantienen las mismas personas, con lo cual hay una continuidad, como no podía ser de otra manera. Por otra parte, no puede haber un planteamiento en estas ideas que, como digo, con más o menos éxito las implantaremos, pero yo creo que concitan consenso en todos los ámbitos. Tenemos un pacto por una economía circular, bueno, en fin, como estos pactos, la gente se adhiere, muy vinculado a las federaciones, a las asociaciones empresariales. Bueno, esto se hizo el año pasado. Y tenemos la estrategia de economía circular, que con el cambio de gobierno pues tuvo un cierto parón. Yo tuve la ocasión, el viernes pasado, estuvo en Oviedo precisamente, coincidí bueno, con Jesús Losada, que me va el director del IOBE. Estuvimos aquí en la red de autoridades ambientales y vino la persona responsable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de la estrategia de economía circular, y tuve la ocasión de intentar sonsacarle un poco el asunto, cómo estaba. Han recibido cientos y cientos de alegaciones, están asustados del nivel de participación, y comentaba también, porque bueno, esto es un poco lo que estamos hablando ahora de lo que es la economía circular, que ha habido una masiva participación y que la gente ha aprovechado para meter conceptos que probablemente exceden lo que es el concepto de economía circular, pues, y que ahora el reto que están teniendo ahora con los diferentes ministerios en la comisión interministerial es acotar un poco en qué se van a centrar. Por ejemplo, se alegó mucho de temas de energía, de temas de eficiencia energética, que en principio pues, lo dejarían aparte, porque bueno, si tenemos la estrategia de economía circular, de aquí a final de año conoceremos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un tema especialmente sensible para Asturias, que también va muy vinculado a la energía, y al final tratamos de hacer tantos documentos transversales, pues bueno, yo creo que nos podemos dispersar. También creo que hubo muchas alegaciones, yo no las conozco, sobre el tema de aguas, del ciclo integral del agua, de reutilización de aguas, un tema que quizá en Asturias no es tan significativo, pero que en otras comunidades autónomas es crítico y tiene unos aspectos económicos fundamentales también. Bueno, eso también en principio quedaría fuera, porque precisamente también el viernes pasado se ha iniciado por parte de la Administración General del Estado la consulta pública del Plan Nacional de Saneamiento, Depuración, Ahorro y Eficiencia del Agua, con lo cual, bueno, al final son temas que están un poco relacionados, pero que hay que acotar. Y la idea, pues, bueno, que tienen es probablemente, si no es en noviembre, es en diciembre, hacer pública la estrategia, quizá de una manera un poco, como digo, más acotada y más reducida. Bueno, pues todos estaremos, lógicamente, cuando se apruebe. No es un tema que corresponda al Gobierno del Principado de Asturias dar publicidad, pero simplemente comentarlo porque es una información reciente. Y vamos ya un poco a nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, indicar que la economía circular, aunque yo vengo de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente, no es un tema ni muchísimo menos solo de medio ambiente, lo cual pues es un reto importante, ¿no? Porque bueno, cuando los temas están incluso en el ámbito competencial están difuminados, pues bueno, ese gran reto de la coordinación que hay en las organizaciones grandes pues se hace más complejo. Por eso me gustaría empezar por algo que no es precisamente algo de nuestra consejería. Bueno, es un compromiso de gobierno que fundamentalmente se ha liderado por la actual Consejería de Economía, Industria y Turismo, por el IDEPA, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que es la Estrategia de Especialización Inteligente. En el marco de esta estrategia de especialización inteligente, una de las claves de especialización regional fue los materiales avanzados y sostenibles. Y a partir de ahí el IDEPA ha venido trabajando, también hemos venido colaborando con ellos, como no podía ser de otra manera, en una hoja de ruta para los materiales avanzados y sostenibles. Esto con esta denominación, pues evidentemente ustedes todos lo traducen a lo que estamos hablando en el día de hoy, a que es la economía circular. Se han seleccionado una serie de cadenas de valor de especial interés en el ámbito regional, porque esto es la especialización inteligente. Cada territorio tiene que optar por, como saben, esto venía por el tema de fondos estructurales, no ir a todos, sino
tratar de concretar y vehicular fondos para que realmente sean eficaces en aquellos aspectos de especial eficacia y singulares en una región, pues las cadenas de valor seleccionadas han sido esas que ven ahí, los residuos de procesos térmicos, tratamiento químico, procesos químicos orgánicos e instalaciones de tratamiento de residuos. En este ámbito, digamos que los tres conceptos en los que se vienen trabajando en esta hoja de ruta, pues son estos términos que también suenan estupendamente. Vuelvo a insistir, para mí mi obsesión es poder llegar realmente a desarrollar cosas concretas, ¿no? Porque bueno, pues sería el término de simbiosis industrial. Yo creo que esto es algo, bueno, el País Vasco también, por un perfil similar al nuestro, creo que es una experiencia de singular éxito que a mí, bueno, se lo dije a Jesús, a mí me encanta, lo sigo desde hace años. Y creo que es algo que, sinceramente, casi las administraciones públicas no deberíamos casi ni de intervenir en positivo. Lo que deberíamos de hacer es no intervenir en negativo. Es decir, un subproducto que se genera en una industria y que puede incorporarse en un proceso productivo de otra, no se preocupen que si es una ventaja económica, las empresas se van a buscar la vida. ¿Qué pretenden las empresas? Pues que no pongamos trabas administrativas fundamentalmente. Hay riesgos ambientales, se comentó en la exposición anterior, y nosotros, Consejería de Medio Ambiente, como administración que interviene e inspecciona los ámbitos de medio ambiente, somos muchas veces celosos, quizá incluso en exceso, en que esos riesgos ambientales pues no se nos descontrole. Tenemos una normativa que tenemos que hacer cumplir, ¿no? Entonces, bueno, pues la simbiosis industrial, pues ahí siempre tiene ese punto un poco de tira y afloja, de, bueno, facilítame, no hace falta probablemente, y estoy haciendo un ejercicio de empatía a lo mejor con muchos de los que están aquí, sino a mí no me hace falta casi ni que me venga la administración a subvencionar, no me ponga trabas, no me ponga impedimentos, no me haga paralizar esto que puede ser una oportunidad buena, ¿no? El segundo pilar sería en términos de oportunidad económica, de oportunidad sostenible, creo que coincide al 100% con el objeto de esta jornada, o sea, facilitar mercados, diversificación tecnológica y luego, pues de alguna manera, en el ámbito, fortalecer la competencia regional. Nosotros queremos, bueno, el Gobierno del Principado, el IDEPA está más vinculado lógicamente porque es su razón de ser, se quiere fortalecer la competencia de las empresas de la región y entonces en ese sentido todo lo que sea vehicular, consolidar circuitos tecnológicos de valorización de todo esto que estamos hablando, pues es una oportunidad. Y hay un aspecto en concreto en que nos hemos fijado, que son la valorización integral de los residuos, en particular los orgánicos. Algo que probablemente nos encaja menos porque estamos siempre pensando más en el ámbito industrial, 100%, que pues, las escorias de Arcelor a ver si se pueden utilizar en construcción, el subproducto de Asturiana de Zinc que se incorpore al proceso productivo de no sé quién. Pero que hay un ámbito que es en lo que voy a seguir avanzando ahora, que es el futuro de la gestión de los residuos en el Principado de Asturias y las nuevas inversiones y todo lo que va a venir de lo que comentaba antes, de los nuevos objetivos de las directivas europeas que van a dar lugar a generar, bueno, pues una serie de residuos de segunda generación y, bueno, vinculados pues, a la recogida separada de la materia orgánica, que no solamente lo vamos a hacer en Asturias, lo vamos a hacer en España y lo vamos a hacer en Europa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer en 3 o 4 años cuando en Asturias tengamos la planta de clasificación de basura bruta, que ahora mismo se está licitando en Cogersa por decenas de millones de euros, pero lo estaremos haciendo nosotros, lo estará haciendo el resto de España, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ponernos ya en línea de salida. En Asturias tenemos, para los que estéis menos familiarizados, pero no voy a profundizar porque, bueno, evidentemente el objeto de la ponencia de hoy no es entrar en el detalle de lo que es el plan de residuos. Tenemos un plan estratégico de residuos aprobado en abril de 2018. Para los que sigáis un poco más la realidad regional, pues simplemente poner como pinceladas
que aquí últimamente, lo veis ahí, cada 2 años aprobamos un plan de residuos. Y a lo mejor dentro de 2 tenemos que aprobar otro, porque cuando se transponga la directiva marco va a haber cosas que probablemente haya que adaptar. No es porque nos encante hacer planes de residuos, aunque ya estamos cogiendo bastante práctica y bastante gusto, sino porque ha habido una gran controversia social respecto al futuro de la gestión de los residuos municipales en Asturias. Algo en el que, como saben todos, pues hay un componente ideológico y político importante y, bueno, pues dentro de esas pasiones también que hay, pues hay muchos recursos, están los tribunales y bueno, pues llevamos unos años, como digo, entretenidos, haciendo planes de gestión de residuos, sacándolos a consulta, resolviendo recursos, volviendo a sacar el siguiente, etcétera. Bueno, ahora mismo tenemos uno que permítame que diga que ojalá dure, pues por lo menos hasta que nos veamos obligados a hacerlo. Este plan de gestión de residuos tiene una serie de programas, que son esos que figuran ahí, pues 9 programas, 28 líneas de actuación y 237 medidas. Nosotros, ahora mismo en Asturias, no tenemos y no hay un proyecto inminente de hacer una estrategia de economía circular, como lo hay en el País Vasco, que luego nos explicará Jesús Losada, pero evidentemente pues nosotros hemos hecho la prospección en nuestro plan de gestión de residuos de todas aquellas medidas, que son muchas, que se pueden leer o traducir en términos de economía circular. El plan estratégico de residuos, bueno, es un documento, está en la página web, tenemos presentaciones, resúmenes, lo hemos presentado, ha salido información pública, moviliza una inversión importante, parte de esa inversión lo es en infraestructuras, en concreto en Cogersa, que es el Consorcio Público de Gestión de Residuos. La primera, como les indicaba, es la planta de clasificación de basura bruta, que permitirá fabricar ese combustible derivado de residuos. También las inversiones relacionadas con la gestión de lodos de depuradora, bueno, etcétera, etcétera. Y tenemos también otros programas para otras medidas más transversales. En concreto, pues ahora mismo, no sé si tengo la ficha que tengo ahí a Javier y a Carmen, creo que terminaba hoy el anuncio de licitación de un contrato que hemos sacado por 250.000 euros desde la propia consejería para desarrollar medidas de economía circular en el Principado de Asturias. Esto conlleva que el plan de residuos, pues bueno, ya genera, pues bueno, una cierta movilización. Bueno, pues en concreto no es que sea un gran presupuesto, para nosotros que no tenemos mucho lo es en el ámbito pues de la consultoría, etcétera. Pero todo esto pues va a desplegar. ¿Qué queremos hacer con este contrato? Pues lo que estamos es desbrozando realmente la situación de Asturias y qué medidas se podrían implantar de una manera más concreta. Pues, por ejemplo, queremos, en el ámbito de este contrato, que como digo, pues esperamos adjudicar en breve, un diagnóstico de la situación actual en materia de reparación y reutilización. Como se comentaba, en estas cosas se hacen muchas cosas, pero muchas veces están tan dispersas que es difícil saber el punto de partida, ese conocimiento para saber si todo funciona estupendamente y por tanto no hace falta dar ningún impulso desde lo público, o si realmente tenemos un vacío y hay que movilizar. Queremos hacer, la empresa que resulta adjudicataria, que nos haga propuestas de acciones para la promoción de la reutilización y la reparación en el Principado de Asturias, elaborar una guía para la elaboración de planes locales de prevención por parte de las entidades locales. Nosotros tenemos un programa de prevención en nuestro plan de gestión de residuos, pero que creo que es oportuno y adecuado que los ayuntamientos, y así lo prevé la Ley de Residuos, también lo puedan hacer. Elaborar un protocolo que determine operaciones autorizables para determinados flujos de residuos. Esto va un poco relacionado con eso que le comentaba antes de las propias trabas administrativas. Con una mano estamos promoviendo la economía circular y con otra mano pues tenemos leyes que a veces desde las administraciones públicas somos temerosos de aplicar con un sentido a lo mejor un poquito más amplio porque no queremos pillarnos los dedos, ¿no? Entonces, bueno, hay singularidades en determinados flujos de residuos que hay que analizar y ver, bueno, qué puede dar de sí, ¿no? También
Queremos hacer una prospección de posibles medidas para mejorar la información y el control de la producción y gestión de residuos. Muchas veces yo creo que como esta información no la tenemos como debería ser, para empezar, muchas veces pues en formatos digitales que nos permita manipularla, pues desde las administraciones públicas somos temerosos de que esté habiendo, bueno, pues en el mundo de residuos es un mundo en el que tradicionalmente hay mucha picaresca, porque incluso, bueno, delitos y tal, porque es algo en lo que se mueve, hay una economía y muchas veces una subeconomía, ¿no? Entonces, en ese ámbito de evitar que haya economías sumergidas, de que haya picarescas, pues a veces tendemos a amarrar también un poco, porque como no tenemos la información, pues bueno, entonces todas las medidas de mejora de información desde luego redundarían en la movilización de todo esto. Y luego también vamos a realizar campañas de sensibilización. El tercer pilar del que les querría hablar ya sería la última parte de mi intervención. La primera sería la estrategia de especialización inteligente, lo segundo el plan de residuos. Serían las actuaciones que se están llevando a cabo en materia de economía circular en el Foro por la Industria. El Foro por la Industria deriva del Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social de la actual legislatura, lo que se denomina la concertación social. Es un ámbito de actuación muy consolidado en Asturias, que aúna al Gobierno de turno con la Federación Asturiana de Empresarios y los dos principales sindicatos, UGT y comisiones, y que además de otros foros que se desarrollan en la concertación, por nuestro perfil industrial, este es uno de los que siempre tiene mayor relevancia pública y genera mayor interés entre los agentes económicos y sociales. En el Foro por la Industria se han constituido 5 grupos de trabajo. De esos 5 grupos de trabajo, 4 se lideran por la Consejería de Economía e Industria, IDEPA, Dirección General de Industria, Dirección General de Energía y Dirección General de Innovación. Y el grupo 5 lo llevamos desde el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y se llama Sostenibilidad y Economía Circular. Aparte de la propia administración, pues hay representantes de FADE propiamente dicho y de un par de empresas más. Hasta ahora estaban, tenemos que volver a retomar UNOSA y el grupo Masabeu. Hay representantes de UGT por la parte de la Secretaría de Política Industrial, Comisiones Obreras y Universidad de Oviedo. El grupo ha venido trabajando a lo largo empezó a trabajar a mitad del año 2017 aproximadamente, y bueno, teniendo puntos de vista distintos, pero como digo, en estas cosas siempre es fácil llegar a un acuerdo en que las cosas tienen que salir para adelante. Hemos hecho pues una especie de análisis DAFO, ya saben, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Asturias frente a la economía circular, y hemos desarrollado 10 fichas de acciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, pues bueno, voy a quedarme nada más voy a dar unas pinceladas de lo que se han identificado por todos estos agentes económicos sociales y por nosotros mismos como administración. Pues se ha considerado pues como una fortaleza que en Asturias, especialmente las grandes industrias, tienen ya consolidada la variable ambiental y responsabilidad social en sus estrategias empresariales. Eso quiere decir que hay conocimiento, que hay muchas veces incluso departamentos, que hay proyectos que están ahí. También la tradición industrial del Principado de Asturias hace que, como les decía antes, ya hay mucha experiencia de muchos años, aunque no se llamase economía circular, de simbiosis industrial, de valorización de subproductos y de residuos. Tienen que entender que para cualquier empresa el tener un vertedero de residuos industriales es caro, es ineficiente, es complicado, y tenemos varios casos en nuestra región. Como fortaleza también tenemos un consorcio público que tiene un know-how de muchos años, de 30 años ya, no solamente para los residuos municipales, sino también para los residuos industriales. En este sentido también se vienen desarrollando por Cogersa numerosos proyectos en diferentes convocatorias en el ámbito de I+D, que es también una muestra de colaboración público-privada, porque la mayor
parte de estos proyectos en diferentes convocatorias van a cogerse siempre de la mano de diferentes empresas de la región. La Universidad de Oviedo y los centros tecnológicos, personal de alta cualificación en aspectos técnicos y de gestión. Y luego se destacó también la alta especialización en instalaciones de gestión del ciclo integral del agua, tanto en el ámbito de la ingeniería, consultoría, etcétera. Entonces, esto fue lo que se identificó como fortalezas para poder hacer cosas. Debilidades, y luego ya no les voy a contar la otra parte del DAFO por no extenderme. Como debilidades se veía que probablemente todo esto de la economía circular en Asturias lo estamos pegando siempre mucho al sector industrial. Es decir, de hecho, cuando FADE convoca a empresas para decir, oye, se va a crear un grupo de economía circular, bueno, también es verdad que esto era en el Foro por la Industria, pero quien se apunta son las industrias, no otros sectores, no el sector servicios, no el sector turismo, no... Y dentro de estas, además, las grandes industrias en particular. Con lo cual, al final, entre que no somos una región muy grande y tal, pues te empiezas a juntar y siempre somos los mismos. Nos juntamos en esto, nos juntamos en otra cosa, nos venimos hoy aquí y al final siempre somos los mismos. Estamos un poco cansados de vernos, cuando seguramente hay muchos agentes en otros ámbitos de la economía, y me parece extraordinario, por ejemplo, el que estéis en esta jornada hoy la gente de Asata, porque yo creo que es abrir un poco el círculo, valga la redundancia, respecto a la interlocución en estos temas. Luego, lógicamente, bueno, pues siempre está la reclamación de que faltan instrumentos económicos. Aquí los instrumentos económicos desde medio ambiente hace años que, por ejemplo, las subvenciones a empresas, que en su día las hubo, por ejemplo, para mejora de gestión de residuos industriales, a mí hace años me tocó tramitar subvenciones y había tal, pues hace años que desaparecieron. Tenemos las subvenciones del IDEPA, pero bueno, ahí estamos nosotros también tratando un poco de dar visibilidad. Vuelvo un poco al tema de la coordinación, que la relación es excelente, pero bueno, muchas veces es cuando saca una subvención del IDEPA, pues cada uno queremos vender lo nuestro. Nosotros queremos que la parte de medio ambiente, que la parte de sostenibilidad, pues que tenga peso, que se prime, que se le dé singularidad. Vamos, creo que hay una sensibilidad mutua, pero bueno, siempre hay aspectos de mejora. Luego, que ayudas directas a la inversión, esto nos lo comentaban los representantes de las empresas para mejorar procesos industriales. Como ayuda directa, yo quiero desarrollar este proyecto, no lo hay en el ámbito del gobierno regional. Hay que acudir a convocatorias europeas, es complejo, etcétera, etcétera. Luego esto, bueno, que es bueno o malo según cuando se vea, pues la verdad es que las tasas de vertido de residuos en Asturias son muy bajas. Digo porque como ciudadanos es estupendo, uno de los aspectos o el más controvertido del plan de gestión de residuos es el incremento de las tasas importantes que vamos a tener que sufrir los ciudadanos del Principado de Asturias al poner en marcha todas estas inversiones y al tener que conseguir todos estos objetivos de reciclaje. Eso es caro, hay oportunidades de negocio, pero esto supone un incremento importante en los costes de gestión y, por tanto, un incremento de las tasas. También es cierto que bueno, todo este concepto de la fiscalidad ambiental, el otro día hablando con la persona de la Subdirección General de Residuos de la Economía de la Estrategia de Economía Circular, decían que es casi el punto, el nudo gordiano donde estaban ahora un poco atascados en la Administración General del Estado, si se atrevían o no a meter medidas de fiscalidad ambiental, ¿no? Hasta qué punto esa es la parte más de economía que no de transición ecológica. Y luego, bueno, un poco el tema de las pymes, volviendo a lo mismo. En las grandes industrias hay presupuestos, hay conocimiento, hay personas, hay posibilidad de acceder a recursos, pero en las pymes sigue faltando cultura de todo esto, ¿no? Esta ya es mi última diapositiva y así me adecuo también al tiempo disponible. En el Foro por la Industria vamos a convocar ahora próximamente una nueva reunión y un poco la crítica que nos hemos hecho interna es que tenemos que bajar al terreno. Es decir, al final de los 5 grupos que, como les decía, fue hace recientemente la reunión grande del Foro por la Industria, que la preside el consejero Pola, pues ahí cada uno, pues el IDEPA explica lo de su grupo, la Dirección General de Innovación, y la parte de economía circular, yo creo que quedamos todos un poco con la sensación de que hemos sido los que menos hemos aterrizado los temas. Pasa un poco también con el ámbito de la energía, ¿no? Pues un grupo que va, por ejemplo, hay un grupo, por ejemplo, que es sobre la industria química, pues
ellos son los que están ahí y concretan, ¿no? Cuando hablamos de economía circular o hablamos de energía, pues tendemos un poco más a, bueno, pues a teorizar, ¿no? Entonces, bueno, esto es casi primicia porque no se lo hemos todavía expuesto a ellos, y lo que queremos un poco es llevar propuestas de acción muy concretas para poder hacer algo en los próximos meses o en el próximo año, cosas que podamos de alguna manera impulsar desde la consejería, y cuando digo impulsar, pues es pagar si hace falta contratar una asistencia técnica, liderar si hace falta crear grupos de trabajo, etcétera, etcétera, para tratar de, bueno, más allá de las actuaciones, digamos, grandes, del plan de residuos, de las grandes infraestructuras, tratar de llevar esto un poco más al ámbito, pues eso, de las pymes, del ámbito empresarial, etcétera, etcétera. Y serían 4 ideas. En primer lugar, la contratación ambiental o la contratación verde, desde el ámbito de las administraciones públicas. Pues hace unos meses se aprobó por el Consejo de Gobierno una guía orientativa para incluir criterios ambientales y sociales en la contratación pública. Eso es para los contratos públicos. Pero también queremos facilitar que si una empresa, grande o pequeña, quiere incluir criterios ambientales en sus procesos de compra, pues que tenga un pequeño conocimiento o algo que le permita decir, oye, pues ¿cómo lo hago? ¿Qué pongo? ¿Qué pido? ¿Cómo eso? Entonces sería una primera idea. Otra que va relacionada un poco con lo que se había comentado en la ponencia anterior también, es que seguro que si hurgamos se están haciendo cosas de economía circular en las pymes. Y yo creo que este tipo de iniciativas, que es dar visibilidad a lo que se hace, es muy agradecido. Yo creo que las empresas, no sé si es el caso de alguna que ahora mismo pueda estar pensando, uy, pues yo esto que hago, pues me gustaría transmitirlo, me gustaría ponerlo en valor. Pues eso yo creo que es muy agradecido, porque el que lo hace está orgulloso de mostrarlo, y muchas veces es una forma de ejemplarizar en cosas muy concretas, ¿eh? No estamos pensando más no en decir yo tengo una ISO 14000 o yo estoy adherido al pacto del no sé qué, sino mire, yo hice este proyectito, lo hice yo, o me ayudaron, o pedí una subvención, y ha sido un pequeño caso de éxito, ¿no? Luego, el tema de las empresas vinculadas al ciclo integral del agua, aunque es algo que está un poco en la frontera de lo que es la economía circular o no, como específicamente se planteó en este grupo del Foro por la Industria, también se trataría un poco de poner en común el know-how, las empresas, las tecnologías, el conocimiento que hay respecto a esto. El tema del ciclo integral del agua es algo que yo estoy convencida que ahora mismo va a ser el vector ambiental que en Asturias va a eclosionar en los próximos meses. El tema de aire, venimos hablando muy vinculado al tema de emisiones industriales los últimos 2 o 3 años con mucha preocupación. Ha habido un debate público importante e interesante. En el tema de los residuos también, por esto de incineradoras sí, incineradoras no, las diferentes consultas también. Y en el tema del agua, por una parte, estamos ahora mismo también elaborando el Plan Director de Abastecimiento del Principado de Asturias, y estamos licitando y adjudicaremos a final de año el Plan Director de Saneamiento 2020-2030, a la par que en el Ministerio se inició el viernes pasado, en el Ministerio para la Transición Ecológica, un Plan Nacional de Saneamiento y Depuración que va a movilizar inversiones. Y todos estamos pensando, todas las administraciones, también otras comunidades autónomas con las que he tenido ocasión de compartir, no solamente en hacer listados de infraestructuras, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora, yo tengo que hacer una depuradora, yo tengo que hacer un colector, sino de incorporar aspectos como el ahorro energético. Los gastos energéticos son muy importantes para el propio Gobierno del Principado en las depuradoras de interés. Nos cuesta al final a todos los ciudadanos, porque es dinero que se recauda de todos los asturianos. Aspectos como la gestión de lodos, también tener la posibilidad de valorizar, de cerrar ciclos. Entonces yo creo que estamos en un momento interesante, y que hay empresas que tienen mucho conocimiento en la región, que pueden acudir
a lo que desde el propio Gobierno del Principado de Asturias vayamos a movilizar, pero también lo que se pueda movilizar a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, poner en valor ese sector como sector económico con identidad propia nos parece una idea interesante. Y un poco lo mismo con relación, como no podía ser de otra manera, propiamente a lo que es economía circular y gestión de residuos. Bueno, y muchas gracias por su atención y...